Hola. Primero, antes que nada, me gustaría agradecer a los organizadores. Es muy impresionante que sean tan jóvenes, sean estudiantes y sean tan emprendedores. Muchas gracias y me gustaría que les dieran un aplauso. Gracias por todo el trabajo para organizar esto. En esta plática voy a platicar un poco sobre un proyecto de mi trabajo de doctorado. En un principio es un caso curioso de cómo herramientas que en un principio se desarrollan para resolver problemas en otras áreas se pueden utilizar, en este caso en química cuántica, pero también se están utilizando estas mismas herramientas en otras áreas, en el cómputo científico. Un poco sobre mi trabajo de doctorado, también si quieren platicar de eso, con gusto después podremos platicar. Trabajé un poco sobre dinámica de excitonics, que es una forma de predecir cómo se va a mover la energía en un complejo proteico, por ejemplo para fotosíntesis. Y estoy trabajando en formas de hacer clustering con métodos muy parecidos a los que usan en Machine Learning. Voy a platicar un poco y en este caso voy a platicar un poco de estructura electrónica y cómo se utiliza derivación automática para esto. También tengo algunos proyectos alternos de electrónica y si gustan en algún punto platicar de eso. Bien, primero, ¿qué es estructura electrónica? Bien, en general la estructura electrónica nos da toda la reactividad de las moléculas. Básicamente el enlace químico, lo que vemos en nuestras clases de prepa o de química en general, son rearreglos de los electrones a lo largo de los núcleos, que en este caso los tratamos como cargas puntuales. En un principio, si tenemos un método para predecir cómo se mueve esta densidad electrónica a lo largo, por ejemplo, de una reacción o cómo interactúa esta densidad electrónica con luz, podemos predecir colores de moléculas, podemos predecir si una reacción se va a llevar o no a cabo, un poco de la energía que se necesita, si al final ciertas reacciones son más favorables que otras. También podemos predecir cuál va a ser su efectividad o no, por ejemplo, en celdas solares, pero todo esto involucra resolver sistemas cuánticos. Y para eso, en estructura electrónica, como en otras áreas, tenemos que buscar aproximaciones a la ecuación de Schrödinger. En este caso específico, creo que no tenemos. Bueno, en este caso específico, las interacciones a grosso modo que queremos llevar a cabo, queremos contabilizar, son los electrones. Tenemos un término de la energía cinética que intenta llevar a cabo intenta recuperar información de cómo. Aquí le envían una computadora. Por ahí y otro. Muchas gracias. Gracias. Un poco de cómo se mueven los electrones. Otro término de esta atracción nuclear, porque al final consideramos a los núcleos como cargas puntuales, y tenemos un término de repulsión electrónica, que al final es la interacción entre dos electrones. Cada uno de estos hace que esta ecuación no sea exacta y por ello necesitamos tener cierto grado de aproximación. Y bueno, en estructura electrónica la mayoría de los métodos consideran los núcleos como cargas puntuales y todo lo demás terminan siendo una cierta región de probabilidad de donde podemos encontrar electrones. Bien, ¿cómo se resuelve matemáticamente esto? Empezamos con nuestras bases. Siempre va a ser, bueno, en este caso son orbitales atómicos, que en un principio son funciones que sabemos cómo manejar. Sabemos cómo integrarlas, sabemos cómo derivarlas. Y en base a estos orbitales atómicos creamos combinaciones lineales para crear, los denominamos orbitales moleculares, pero a la vez es una construcción directamente
funciones que sabemos cómo manejar, cómo integrar y cómo derivar. Y finalmente, en base a esta serie de combinaciones lineales de los orbitales atómicos, podemos crear otra combinación lineal para construir la función de onda. ¿Por qué nos interesa la función de onda? En la función de onda, en un principio, si la tenemos exacta, de ahí podemos recuperar propiedades y podemos calcular reactividad, podemos calcular si una molécula, por ejemplo, va a ser o no miscible en otra, etcétera, etcétera. Y bueno, en este caso específico, una vez que tenemos la función de onda, también podemos, por ejemplo, revisar cómo se va, cuál es la energética o qué tanta energía se va a necesitar, por ejemplo, para que una reacción ocurra. O se puede utilizar para, por ejemplo, calcular propiedades. En este caso específico, por ejemplo, esto es más o menos cómo ocurre esta reacción y cada uno de estos puntos se obtiene solucionando la ecuación de Schrödinger, obteniendo la función de onda y luego de eso, en este caso, calcular energía. Bien. ¿Cómo podemos calcular eso? Bien. Una vez que hemos solucionado la función de onda, para calcular propiedades necesitamos derivadas. Las derivadas nos dicen, por ejemplo, qué tan grande, cómo va a vibrar una molécula, o si, por ejemplo, funcionan para calcular momentos dipolos. Los dipolos, por ejemplo, nos sirven para saber si una molécula no va a ser visible o no en agua. Y todas estas propiedades necesitan derivadas. Y necesitan derivadas tan exactas como sea posible. Usualmente lo que se hace es, se tiene un método para resolver la función de onda, luego con ese método podemos obtener energías, luego de eso las personas se tienen que sentar a hacer toda la derivación uno por uno de todos los términos, esperar y cruzar los dedos que no se hayan equivocado en un signo o en un índice, luego cruzar los dedos otra vez cuando te sientas a intentar implementar esto y esperar que todo salga bien y buscar un método con que compararlo. Todo este proceso toma tiempo y bueno, un caso curioso, todo ese proceso toma tiempo y más o menos se puede ver que el desarrollo en algún punto es ligeramente lento, el desarrollo de nuevos métodos. Con el paso del tiempo se han intentado implementar, como en un principio las matemáticas son largas y están muy... tienes que ser sumamente cuidadoso a la hora de hacer toda la derivación. En un principio es lento. También hay personas que han hecho álgebra simbólica para hacer todas estas derivaciones. En algún punto en mi carrera, cuando estaba en la maestría, de hecho hice un programa parecido que en un principio hacía todas las sumas y restas que se necesitan para reducir errores y, por ejemplo, en ese caso, no sé, obtuve como, en algún punto las ecuaciones eran como 4.000 y pico términos que se reducían a solo 20. Entonces, hacerlo a mano se vuelve muy complicado. Un caso curioso, un caso específico de qué tan lento es esto, bueno, en un principio es sentarse con toda la paciencia del mundo a hacerlo. Por ejemplo, este método, Caspititud, que en un principio la primera vez que fue publicado fue en el 90, y básicamente con eso puedes tener puedes accesar a, por ejemplo, energías. Pero en caso de que quisieras, no sé, obtener fuerzas o obtener otra clase de propiedades, tendrías que sentarte a calcular las derivadas analíticas. Y de hecho, en el 2015, Shiozaki, que de hecho es uno de mis ídolos de la estructura electrónica, hizo un programa de álgebra simbólica que básicamente toma todas las ecuaciones y se toma la molestia de hacer, de
hacer todo lo que haríamos en papel, seguir la regla de la cadena, luego ver qué términos sean iguales y luego hacerlo lo más compacto posible y luego de manera automática implementarlo. Es un método muy válido y de hecho es una forma de tener implementaciones rápidas y después de eso puede uno modificar ligeramente a buscar otros métodos. Sin embargo, queda el proceso de sentarse a escribir tu código, tu propio código de álgebra simbólica para hacer, un programa que programe los resultados de álgebra simbólica, que es válido y la verdad es la forma en que estos métodos más complicados han sido implementados. Y bueno, en este caso, una forma de poder obtener estas derivadas es con derivación automática. En general, la derivación automática ha estado en la comunidad por varias décadas en general, pero recientemente, dado que es altamente utilizada en Machine Learning, hay nuevas librerías con nuevas características que podrían ser exportadas fácilmente a problemas como el que tenemos en la estructura electrónica, y de hecho se han estado utilizando en otros programas de cómputo científico. Y bueno, ¿qué es derivación automática? En este caso específico vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a recordar nuestras clases de cálculo 1 y la regla de la cadena en las siguientes como 20 minutos. Bien, la idea atrás de Automatic Differentiation es que en general podemos separar cada función o cada parte de nuestro programa, podemos separarlo en pequeñas piececitas. Cada una de estas piececitas se puede llamar variable. Cada una de estas piececitas es una primitiva y va a guardarse en una variable intermedia. En general, cada una de estas piececitas, si se comporta bien la derivada en donde estás evaluando, podemos hacer a mano. Nosotros sabemos, por ejemplo, cuál es la derivada de un seno, cuál es la derivada de cada una de esas piececitas y las vamos a llamar primitivas. Y bueno, al final, una forma de representar este algoritmo es por medio de una gráfica computacional. En lo sucesivo, los cuadritos van a ser las primitivas y los circulitos van a ser los inputs o las variables o bien parámetros o variables independientes. En este caso, por ejemplo, en nuestra función, que bueno, esto es un igual, creo que no se ve muy bien, pues me engañé. Vamos a jugar a derivar con respecto a estas variables. Bien, una forma de hacerlo se llama forward mode, que es básicamente como uno lo buscaría hacer en papel. Lo que hace el algoritmo es buscar derivadas parciales de cada una de esas primitivas con respecto a la variable independiente. Entonces, por ejemplo, en una función de este estilo, empezaríamos como lo haríamos en papel. Buscamos dónde está nuestra x y empezamos a buscar, ok, sé cómo derivar esta función y en base a eso, se empieza a derivar la función siguiente y la función siguiente y la función siguiente y la función siguiente. Bueno, en este caso sí la gráfica es como lineal. Lo que hace el programa es, al mismo tiempo de estar evaluando cada una de las primitivas, está evaluando la derivada en ese punto. Y dado que está utilizando cada una de esas primitivas, está utilizando la función derivada analítica, esto es tan exacto como una derivada analítica. Y el pequeño disclaimer es que sí, solo también en algún punto hay que cerciorarse si las derivadas son muy chiquitas también. Hay que cerciorarse que no haya error por que se esté cortando por problemas de precisión. Pero en un principio esto es tan exacto como una derivada analítica y no tienes que sentarte a hacerlo a mano.
y se empieza a derivar de, bueno, en nuestra forma se empieza a derivar de izquierda a derecha hasta encontrar la última derivada que hay que evaluar, es tal cual la que estamos interesados. Bien, en nuestro ejemplo, cada una de esas piececitas, bueno, se podría, en nuestro ejemplo, la primera operación que se haría es solamente asignar la variable independiente a un punto, entonces se puede, ya sabemos la forma analítica de eso. Luego pasamos a la siguiente primitiva y sabemos cómo derivar eso. Y luego aquí hay una bifurcación en la gráfica, sabemos cómo derivar esto y sabemos cómo derivar esto. Entonces, en el tiempo, cuando se está ejecutando el programa, una vez que damos exactamente los inputs a X y a Y, al mismo tiempo que se está evaluando cada una de esas primitivas, también se está evaluando la derivada. Bien, y eso hasta aquí es como una clase de cálculo regular. Y estamos jugando la regla de la cadena una y otra vez. Ahora, la siguiente opción de derivación automática es backward move. En este caso estamos calculando sensitividades o adjuntas. Estamos viendo qué tanto cambia, estamos calculando la derivada de una de las primitivas con respecto a la anterior. En este caso, en una función así, empezamos con justo la última primitiva, la derivada de la función con respecto a la última primitiva, y luego a la siguiente, y luego a la siguiente, y luego a la siguiente. En caso de gráficas lineales, si por azares del destino queremos derivadas de parámetros que se incluyen aquí, podemos extraerlas, y al mismo tiempo podemos extraer derivadas de parámetros que se definen aquí o se definen aquí. Y esto es uno de los trucos que se utilizan, por ejemplo, en backpropagation en Machine Learning. Pero eso básicamente depende de cuál es la forma de la función. Entonces, recapitulando un poco, empezamos con la primera variable, la primera primitiva, la derivada de y con respecto a la última primitiva, y luego con la siguiente, y luego con la siguiente, y luego con la siguiente, y eventualmente al final vamos a tener la derivada con respecto a la variable dependiente en la cual estamos. Bueno, bien. Un problema de esto es que necesitamos primero evaluar la función misma, tener una idea de qué primitivas utilizamos para evaluar la función, y luego para calcular cada una de estas sensitividades se necesita hacerlo después de evaluar una vez, y eso es el backward pass, que empezamos a calcular la adjunta de la última variable dependiente con respecto a de la última primitiva con respecto a la anterior, y al final podemos calcular la derivada con respecto a las variables independientes. Una cosa interesante de esta gráfica computacional es que aquí, aún en estas primitivas, aquí y aquí, seguimos cargando información de la derivada de estas dos variables. No se necesita hacer, las derivadas parciales siguen teniendo información de estas dos. Hasta esta primitiva sigue habiendo información de estas dos, y en este caso específico tenemos que aquí podríamos calcular con un menor número de operaciones la derivada de estas dos variables. Recapitulando un poco, forward mode. En forward mode, para calcular cada una de estas parciales necesitamos hacer exactamente lo mismo con respecto a esta variable y a esta variable. Y en backward mode tenemos que, si por azares del destino la gráfica computacional, por ejemplo, hace esto, tenemos que vamos a tener menos número de operaciones para calcular las derivadas. Bien.
Con eso, básicamente los dos formas tienen sus pros y contras. En el caso de forward, necesitamos más cálculos en un principio, dependiendo de la gráfica computacional. Y en este caso, tendríamos que hacer la misma derivada, el mismo número de operaciones para esta función que para esta función, para esta variable. Y que backward mode en este caso específico, pero tenemos otros problemas. En el caso de forward mode, como estamos calculando todo al mismo tiempo, no necesitamos en un principio guardar tanto en memoria de las variables, de las primitivas o de las variables intermedias anteriores. O no tenemos que guardar en sí la gráfica computacional. Podemos ir calculando al mismo tiempo cada una de las variables intermedias y realmente no interesa mucho la gráfica computacional en un principio. En el caso de backward mode, podemos o bien guardar toda la gráfica computacional o bien irla creando de manera dinámica. Eso hace que haya overheads de memoria y en algún punto se compensan dependiendo de la forma misma de la gráfica computacional. Usualmente, grosso modo, pero también hay que revisar exactamente cómo es su algoritmo. En forward mode usualmente necesitamos más, funciona para funciones que tienen un número mayor de variables dependientes que independientes. Y en el caso de backward mode, usualmente, dependiendo de la gráfica computacional, que es el mega disclaimer aquí, usualmente funciona mejor para funciones que tienen muchas variables independientes y una sola variable o pocas variables dependientes. Y bueno, ¿cómo se ve eso en funciones más complicadas? Por ejemplo, en álgebra lineal podemos utilizar funciones de este estilo. Al final podemos tratarlas, toda la función en álgebra lineal podemos tratarla como primitiva y poner la derivada exacta de multiplicación de matrices o diagonalizaciones, etc. Un ejemplo es, por ejemplo, esto sería la gráfica computacional de un producto punto de con dos inputs. Si lo hiciéramos si programáramos nosotros tal cual el producto punto, en lugar de llamar a una librería, podríamos tener un mayor número de operaciones que en un principio implementar tal cual la derivada del producto punto. Entonces, la idea aquí es implementar derivadas analíticas de primitivas o en general, funciones que uno ya sabe cuál es su derivada analítica y es fácil implementar. En algún punto esas partes serían intercambiables. Y bueno, fuera de todo el cálculo 1 que vimos antes, la idea aquí, o el mensaje para llevar a casa, es que en un principio podemos tener derivadas de funciones que ya tenemos implementadas sin tener que sentarse a derivarlas e implementar las derivadas analíticas. En un principio es una forma de obtener derivadas fácil y rápido, por ejemplo, para hacer un prototipo, en nuestro caso, de estructura electrónica. Ese es el comercial. Y bueno, hay muchas librerías para hacer esto. De hecho, esto no es una lista extensiva, son solo algunas. Hay en diferentes lenguajes. Por ejemplo, ADOL sí es una de las primeras y está escrita en C. En un principio depende mucho de la aplicación que uno necesite. Unas de ellas están enfocadas a sequential programming, que en un principio es como la mayoría de programas en cómputo científico están escritos, que es como una serie de instrucciones. Pero hay otras librerías que
son más adecuadas para utilizar Functional Programming, o también hay otras, en el caso por ejemplo de AdultC, lo que hacen es, básicamente tienes que aprender ligeramente su lenguaje, y lo que hacen es Source Transformation. Leen línea a línea lo que estás escribiendo en C y te producen un código que obtiene, donde puedes tener las derivadas. Y de hecho AdultC es uno de los programas que han estado desde los tiene algunas décadas. Más recientemente está, bueno, ustedes conocen TensorFlow, que está escrito en Python, y en un principio se puede utilizar con Sequential Programming y funciona con una gráfica computacional, como seguro ustedes ya lo han visto en sus aplicaciones de Machine Learning, que lo que hace es guardar todas las instrucciones de tu programa en una gráfica, y una vez que tienes los datos se alimentan, y esta clase de programación funciona para algunas aplicaciones, pero hay que compensar un poco que se va a necesitar algo de memoria para aplicaciones. En algunas aplicaciones no va a ser posible guardar la gráfica computacional, o no se puede guardar la gráfica computacional. Y lo otro es el tiempo de cómputo que se necesita para crearla. En otros casos, por ejemplo en JAX o en Autograds, usan operador overloading, que al final están creando de manera dinámica la gráfica. Y en caso de memoria no se necesita tanta memoria. También otras librerías más recientes, de hecho esta justo salió el paper hace como 2 o 3 semanas. Y lo que hacen es cambiar, hacer también Source Transformation, que al final en Python leen línea a línea y te producen código que es paralelizable en CUDA. O, bueno, otras librerías de Machine Learning como Python, que al final es Defined by the ROM y para hacer la gráfica computacional. En un principio aquí es sentarse a ver qué algoritmo quieres revisar y todas las secuencias de control que se necesitan, y en base a eso elegir una librería. Y bueno, como te dije, solo como mega disclaimer, esta lista no es extensiva, hay muchas más librerías. Y bueno, también este paper es interesante. En este paper intentan separar un poco cuáles son los retos de diferenciación automática, y de hecho este es un término más o menos nuevo, que es Differential Programming, que en un principio es escribir programas que sean completamente derivables. En nuestro punto de vista clásico, si lo queremos ver como, bueno, en mi caso, personas que hacemos cómputo científico, en un principio tendemos a implementar sobre el paradigma de Imperative Programming, que en un principio es tal cual una secuencia de instrucciones, pero la idea es con Differential Programming intentar moverse a un paradigma más hacia Declarative Programming para resolver los problemas de cómo armar la gráfica computacional, ya sea definida por la información tal cual que estamos procesando. Bien, y en química cuántica en general esta serie de procesos se ha utilizado desde hace ya tiempo, y de hecho muy recientemente hay muchas implementaciones también con TensorFlow o en general librerías hechas explícitamente para Machine Learning. Y bueno, he hablado mucho de la gráfica computacional, ahora vamos a ver cómo sería en nuestro caso específico la gráfica computacional, y esta clase de análisis en un principio si se quisiera utilizar en otro algoritmo se necesitaría hacer algo parecido, revisar exactamente cuáles son todas las piececitas y todas las funciones matemáticas que necesitamos para nuestro programa. Entonces, en este caso vamos a revisar un método de estructura electrónica, pero con lentes vamos a revisar el algoritmo. Un poco de cuál es nuestro problema. Estamos utilizando un método que se llama Hartree-Fock. Hartree-Fock es el primer método, y si entran a una clase de química cuántica, este es el primer método que les van a enseñar. Y es básicamente una forma de resolver la ecuación de Schrödinger, separar el problema de muchos cuerpos a un montón de ecuaciones diferenciales de un solo cuerpo. La forma en que se consideran las interacciones entre electrones es por medio de un promedio,
y este promedio se va iterando a buscar que llamamos autoconsistencia, pero básicamente lo que estamos buscando es una forma de ver todas las interacciones de todos los demás electrones como un promedio con respecto a uno solo, y así estamos, en lugar de resolver un problema de muchos cuerpos, estamos resolviendo muchas ecuaciones chiquitas de un solo cuerpo. Y bueno, eso es un poquito el background físico de este problema, pero es básicamente construir una serie de matrices y diagonalizarlas. Al final, en cada paso de optimización de eso, obtenemos esta matriz en base a la solución de estas ecuaciones, diagonalizamos esta matriz y obtenemos otra vez estas Cs. Si estas Cs no cambian, esta es la solución, y si cambian, se optimizan. Es una forma, matemáticamente hablando, es idéntico a una minimización. Y bueno, volvemos a nuestras piececitas. Al final, la forma en que se construyen estas matrices es en medio de orbitales atómicos, y en medio de esos hacen a su vez combinaciones lineales, y en base a eso tenemos la función de onda. El algoritmo en sí empieza seleccionando nuestros parámetros, luego calculamos las interacciones entre los electrones o entre los electrones y el núcleo, y en base a eso construimos las matrices. Bueno, el primer ingrediente son funciones gaussianas. Usamos gaussianas como en otros programas de cómputo científico porque son fáciles de integrar y son fáciles de derivar. Y usualmente los parámetros, los exponentes y donde en general ponemos las gaussianas están fijos. En todos los cálculos de estructura electrónica, y es básicamente el 99.9% de todos los cálculos que se realizan, están hechos con bases de este estilo, y en base que intentan reproducir un poco cuál es la densidad electrónica alrededor de los átomos. Como al final las gaussianas en un principio una sola gaussiana no reproduce tanto esa interacción, se hacen combinaciones lineales de gaussianas. Entonces, solo para recapitular, tenemos combinaciones lineales de gaussianas que a su vez forman otra combinación lineal para hacer orbitales moleculares, y a su vez hace otra combinación lineal para definir la función de onda. En un principio dan estas y todo recae aquí. ¿Qué tan flexible es o no? Eso es importante para poder recuperar o no información sobre nuestro sistema. Sin embargo, estos parámetros están optimizados para propiedades específicas o para métodos específicos. Y usualmente están optimizados para átomos, no realmente para moléculas. Bien. El siguiente paso es integrar. Les había hablado mucho de por qué necesitamos gaussianas, por qué usamos gaussianas, porque necesitamos integrar funciones que lucen así. Esta es la integral de Traslaper, que en un principio nos dice qué tan juntas o no están dos gaussianas. Esta es la energía cinética, que nos dice si por azares del destino tendríamos algo de densidad electrónica en esos átomos. Nos da información sobre la energía cinética de esos electrones. La integral nuclear nos da información de la atracción de los electrones con respecto a los núcleos, y la repulsión electrónica, que nos da información de la interacción entre los mismos electrones. Una cosa curiosa es que todas estas integrales se pueden guardar en una matriz, y esto es un tensor de 4, del rank 4. Como luce la gráfica computacional de una de estas integrales, esta es la integral de Traslaper, que es la más sencilla, con un tipo de gaussianas, la más sencilla, en el átomo de hidrógeno, con la base mínima. En un principio este es el ejemplo más sencillo de una gráfica computacional de la integral más sencilla que tenemos que resolver. Cada uno de estos cuadritos es una operación, y cada uno de esos circulitos estamos incluyendo un parámetro. Y esto son las entradas de una matriz. ¿Cómo luce eso en términos de... En un principio, una ventaja o desventaja, depende del punto de vista que tienen,
es que estas matrices son simétricas, entonces en un principio solo tenemos que calcular la mitad de ellas, pero cada una de estas, dependiendo de los parámetros que incluyamos, tienen una función diferente. Hay una forma diferente para ciertas gaussianas, en este caso que son totalmente esféricas, con un refractor totalmente esférico, que para las otras. Entonces, en un principio, se necesitan, depende mucho de los parámetros, y en los parámetros se deciden hasta que el usuario dice exactamente cuál es el sistema. Y a su vez, como cada uno de estos cuadritos es una combinación lineal de otra cosa, cada uno de esos cuadritos a su vez necesita resolverse una pequeña matriz. Y bueno, esta es la integral de Traslape. En general las otras integrales son muy parecidas a estas, le llamamos de un cuerpo porque, bueno, en un principio solamente dependen de dos gaussianos. En general, y de hecho ese es el problema más grande que tiene que resolver en estructura electrónica, y de hecho esto hace que el problema escale más o menos n a la 4, donde n es el número de, más o menos el número de electrones o el número de átomos ligeramente que se utilizan, es justo estas integrales, que son integrales de dos centros. Los integrales de dos centros, o bueno, también otros asuntos que tal cual tratar la interacción de electrones es muy complicado. Esta es un pedacito de la gráfica computacional que solo se necesita para calcular una sola integral de dos centros. Para el caso más sencillo, que es el átomo de la molécula, bueno, en este caso sería dos hidrógenos, con la base más sencilla, con el tipo de orbital más sencillo. Bueno, creo que no tengo creo que ese es un zoom de la entera, pero no se ve bien nada. Y cada una de esas, en un principio, necesitamos un octavo de n a la 4. Y donde n es el número de orbitales, que tiene que ver con el número de electrones. Y la forma de guardarlo es en un tensor, o bien esto se puede hacer como flatten, se puede guardar en un vector y hacer una tabla para luego poder volverlos a encontrar en el vector. Y también cada una de estas cositas depende mucho de los parámetros. Y cada uno de estas cositas termina siendo otra vez una combinación lineal de otras integrales que también se puede otra vez guardar, se puede hacer un arreglo. El problema en un principio se puede hacer por pedacitos y se puede vectorizar. Nuestro punto aquí es intentar vectorizar la mayor parte de operaciones posibles, porque si lo podemos vectorizar podemos utilizar algún paquete de álgebra lineal o podemos utilizar alguna forma de paralelización de estos datos, pero en general es un problema que ha estado abierto y hay personas que se dedican intensivamente a intentar implementar esto en GPUs o en paralelización, porque ese es el pedazo uno de los pedazos más lentos de cálculo. Y finalmente también necesitamos diagonalizaciones. Un asunto curioso de las diagonalizaciones es encontrar degeneraciones. Si queremos calcular derivadas de eigenvectores con respecto a variables dependientes, tenemos que en un principio, si por azares del destino tenemos degeneraciones o tenemos valores repetidos, no está definida la derivada a veces. Lo que se hace usualmente hay un método alterno que puedes ir a revisar la primera derivada de los eigenvalores, o si no la segunda, o si no la tercera, o si no la cuarta, y hay veces que esto no está definido así. En el caso de backward mode, si queremos calcular sensitividades de esto, se tiene este pequeño término, que es básicamente, no hay forma de darle vuelta a esto. Entonces, en un principio hay que buscar una forma de evadir, cuando hacemos las diagonalizaciones, o bien evadir esto, que finalmente lo que se hace usualmente es cambiar ligeramente tu sistema que sea casi degenerado, pero no siempre se puede. Bueno,
Los ingredientes que necesitamos son, uno, necesitamos hacer esto para poder guardar cosas en nuestros arreglos, o nuestro tensor, o nuestro vector, como sea que vayamos a guardar las integrales. También necesitamos nuevas operaciones elementales o nuevas primitivas, porque, bueno, eso sí es un súper detalle, de las integrales de dos centros se necesitan funciones especiales. Se utiliza la función gamma incompleta y para eso se resuelve con un método numérico, entonces una forma de hacerlo es tal cual, implementar la derivada de la función gamma incompleta para este caso específico. Se necesita diagonalizar matrices y lo otro es que se necesitan relaciones de recurrencia y se necesitan número variables de loops. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es una especie de proceso, de hecho, es una minimización y necesitamos ver convergencia. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque, por ejemplo, en TensorFlow, como tenemos que calcular tal cual la gráfica computacional desde el inicio, en un principio usar este método necesitaríamos saber cuántas veces va a correr. Y los for loops o esta clase de estructuras de control se necesitan para saber cuántas veces va a correr o no un for loop. No se puede decidir eso en el tiempo de ejecución en algunos programas. Y eso es importante porque también se necesita para los detalles de cómo la forma explícita de las integrales de dos centros necesita tal cual recurrencia. Y bueno, regresando un poco a lo que vimos de backward y forward mode al principio, en general el backward mode es bueno para cosas de álgebra lineal, excepto para nuestro problema de valores repetidos. También otro asunto es que es ligeramente complicado hacer asignaciones tal cual esta operación y es algo lento. Y en forward mode tiene la ventaja que se puede, tal cual podemos sacar derivadas de valores iguales y esta operación es más sencilla. Bueno, en nuestro caso específico tenemos un montón de variables independientes y bueno, nuestra primera opción fue vamos a usar backward mode porque tenemos muchas variables dependientes y poquitas variables y tenemos solo una variable dependiente y con eso la opción sería backward mode, pero cuando revisamos con lupa todos estos detalles encontramos que al menos para nuestra primera implementación forward mode era la manera. Buscamos en nuestra primera implementación con TensorFlow, en su momento Autograph, y al final decidimos usar AlgoPy. En general, AlgoPy es muy sencillo de usar, es básicamente Python, plain Python. Y utiliza tal cual los dos modos y tiene implementadas varias de las rutinas de álgebra lineal que necesitamos. Una desventaja de AlgoPy es que en general fue desarrollado hace ya algunos años y ya no tiene soporte. Sin embargo, como primera implementación nos funcionó y con base a eso obtuvimos el primer código de transición automática entero de lado a lado. No hay ninguna derivada analítica implementada en el proceso, todo es de lado a lado de estructura electrónica en Python. Está el repo y tiene página web, si alguien quiere luego verlo. Y ahí está el paper. Y en base a eso podemos obtener derivadas parciales de la energía con respecto a todos los parámetros. Este módulo está modularizado. La idea es todo esto es Python tal cual, escrito de lado a lado, no hay ninguna función implícita, no llamamos ninguna librería para calcular las integrales. Todas las integrales están calculadas explícitamente. Usualmente lo que se hace en estructura electrónica se llama una librería para las integrales, pero dado que queremos que el código tal cual de la línea en línea lo que está haciendo, todo está explícitamente escrito en Python. Y la única diferencia en caso de AlgoPy, cuando se define un arreglo, es una pequeña keyword y ya está. Todo lo demás es Python tal cual.
En base a eso, hacemos un wrapper para poder utilizar una rutina de SciPy para hacer optimizaciones y en base a eso podemos optimizar parcialmente otras cosas. En nuestra nueva versión los wrappers son más generales y podemos ahora utilizar cualquier método basado en gradiente en SciPy. Y también en base a eso podemos optimizar con respecto a cualquier matriz y con cualquier parámetro y también podemos utilizar métodos más avanzados, dado que el método que estamos optimizando es la base de métodos más exactos. Y en base a eso utilizamos otro paquete de software más avanzado para hacer cálculos más exactos. Y también utilizamos MayaVi para poder, dado que nuestros orbitales no son muy comunes, los métodos de visualización regulares no funcionan, entonces escribimos nuestro propio visualizador de orbitales moleculares en Python con MayaVi. Y bueno, rápidamente las aplicaciones, volviendo a nuestra aplicación, lo que queremos optimizar son estas cositas para que la función de onda en un principio sea de mejor calidad. Y eso nos ayuda, por ejemplo, a que todo este problema necesite menos variables. Podemos tener funciones de onda, o al menos esa es la promesa, de mejor calidad, con menos variables y eso reduce mucho el tiempo computacional en otras aplicaciones. Y bueno, esta es la clase de orbitales que podemos calcular con el visualizador de MayaVi. Y bueno, ¿por qué nos interesa eso? Porque, bueno, más o menos adelantándoles un poco, lo que hacemos con Hartree-Fock o lo que hacemos con nuestro programa se usa otra serie de combinaciones lineales para tal cual calcular, para el método más exacto de estructura electrónica, por ejemplo. Entonces, volviendo a nuestros pedacitos, la base que estamos optimizando, que bueno, le llamamos orbitales atómicos, que son las gaussianas exactas, hace una combinación lineal para crear orbitales moleculares. Eso mismo hace otra combinación lineal que en un principio nos da la función de onda y podemos jugar a mover, hacer varias combinaciones con estos orbitales moleculares, que le llamamos configuraciones. Una forma linda de decir es que estás jugando a mover electrones entre diferentes orbitales. Y cada uno de esos te da una combinación, una nueva configuración, y en base a eso tenemos otra combinación lineal encima de eso para crear una función de onda que recupere de mejor manera estas interacciones que estamos perdiendo entre los electrones. En resumen, todo es una combinación lineal de estas cosas. Y eso escala espantosamente mal, tan así que para tener el método más exacto posible con la base que se elige, en un principio solo se puede hacer en sistemas mega chiquitos. Y lo que estamos buscando es una forma de proveer mejores bases y reducir la n, a tener resultados tan exactos como bases con un mayor número de gaussianas con una base más reducida. Y aún con bases mínimas o bases mega chiquitas que en un principio no nos dan mucha exactitud contra el experimento, también son útiles para hacer cálculos, por ejemplo, de computación cuántica, donde se utilizan estas mismas bases gaussianas, pero utilizas una base mínima y se utiliza una base mínima porque el número de qubits es muy limitado y se hacen ciertos trucos para reducir todavía más el número de orbitales. Entonces estamos trabajando en formas de hacer wrappers para métodos para programas en computación cuántica que emulan emuladores que sirven para resolver este problema con mejores bases. La promesa es que podemos tener una función de onda mejor con un menor número de parámetros. Y bueno, en cuanto a los resultados, estos también son los orbitales, estas son las optimizaciones y son los mismos orbitales que se imprimen en MayaVi. En cuanto a los resultados, bueno, encontramos que, en resumen, encontramos que tenemos con un menor número de bases podemos tener resultados tan buenos con una base ligeramente más grande. Recordando un poco, las bases nos dan un poco más de, incluyendo más gaussianas, tenemos un poco más de flexibilidad en la función de onda y en base a eso, en un principio tenemos
un mejor resultado, pero si optimizamos las gaussianas tal cual sobre moléculas, podemos reducir el número de bases y con eso reducir tiempos de cómputo para después. Y bueno, en general también podemos, luego de un cálculo de Hartree-Fock, o en nuestro caso es el primer método, la primera aproximación, podemos usarlo como punto de inicio para un cálculo de mayor exactitud. En este caso específico lo que estamos haciendo, escribimos wrappers tal cual que pueden ser utilizados para calcular cosas más exactas con otros métodos escritos en Python. Y bueno, finalmente me gustaría platicar un poco de cuál es el estado actual del programa. Nuestro programa, la primera versión, la que es estable, del primer paper, está en GitHub, tenemos página web y tenemos documentación. También sirve un poco, no por autopromoción, sirve un poco revisar cuando uno está escribiendo un código con derivación automática, revisar un poco cómo se han escrito otros códigos de cómputo científico y ver qué tan cercano no a Python está. Solo como dato curioso. En este caso solamente podemos optimizar cierto tipo de gaussianas porque tenemos el problema de que necesitamos tal cual las funciones explícitas y las librerías no manejan bien recurrencia y no manejan bien a veces estructuras de control como if statements o for loops. Entonces básicamente lo que hicimos fue implementar explícitamente todos los casos y todas las combinaciones de cierto tipo de gaussianas. Y por eso hasta el momento solamente podemos hacer orbitales SIP que nos dan como diferente forma y diferente flexibilidad. En algún punto espero sentarme a escribir un programa de álgebra simbólica para que solito se implemente. Y bueno, puede calcular diferentes parámetros y puede calcular derivadas con respecto a diferentes parámetros, y las optimizaciones se pueden ahora utilizar con cualquier método que esté basado en primera derivada sobre SciPy directamente. Y bueno, nuestra primera implementación está en línea y bueno, estamos trabajando en wrappers para poder utilizar métodos de estructura electrónica más exactos, o también utilizar otra clase de utilizar wrappers para emuladores o bien métodos de computación cuántica. Y bueno, finalmente me gustaría darle las gracias a ustedes por su atención. Y bueno, este es el grupo cuando estábamos en Harvard y este es el grupo de Toronto. Y bueno, sería todo. No sé si tengan alguna duda y muchas gracias por su atención. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, tenemos poco tiempo, pero si alguien quisiera preguntar algo. ¿Este tipo de métodos podría utilizarse para otras aproximaciones a problemas como DFT? Sí. Pero como la complejidad es un poco mayor, tal vez. Sí, de hecho se ha implementado parcialmente a DFT, a uno de los ejemplos que creo que no fui más claro, a discutir. Lo utiliza. Sin embargo, lo que se puede hacer es sacar derivadas del solo el pedazo que no se sabe, el pedazo nuevo de tu método. En el caso de DFT lo que hicieron fue las derivadas de las integrales, como usualmente son derivadas con respecto a ciertos parámetros y ya están implementados, puedes utilizar una librería que te dé esas derivadas parciales y después de ahí usar derivación automática para la parte nueva de tu algoritmo. Pero sí, y se ha usado en DFT.
del trabajo que están realizando con la librería de Automatic Investigation, ¿alguna vez han pensado en llevarlo a, digamos, a Google, IBM, alguna persona para que sea ya un software más grande, más estándar para ese tipo de operaciones? Hemos platicado con ellos y estamos revisando cómo hacer eso. Pero sí, de hecho estamos utilizando JAX para eso una parte, pero estamos como probando qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer en base a nuestro problema específico. Variable no es un parámetro tal cual, es muy complicado. Se necesitan ciertas formas de hacerlo. La otra es intentar, intentar pensar más tu algoritmo como en el paradigma de functional programming y para intentar utilizar librerías que hacen las gráficas dinámicas. Pero sí, es lo más difícil, creo que en este caso de cualquier algoritmo es revisar qué estructuras de control tienes, si tienes recurrencias, si los for loops dependen de variables, es complicado, o si los, no sé, if statements o básicamente las estructuras de control es lo más. Y en base a eso decides qué librería usar. Tere, por esta plática le damos otro aplauso, por favor.